Este segmento es presentado por Be-Water, accesorios profesionales de natación. Ya estamos en nuestro segmento en la entrevista. Esta semana nos encontramos de visita en el Senat sede Zona 5. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el entrenador de la Selección Nacional de Balonmano, Helio Arana. Helio, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerlo como invitado dentro de nuestro segmento de la entrevista esta semana. Le agradecemos mucho el tiempo, profe. Claro, gracias. Buen día y gracias por la invitación. Y aquí estamos en lo que se pueda servir con gusto. Muchas gracias, profe. Va a ser un gusto el platicar un ratito ahí con usted. Quisiéramos empezar la plática hablando un poquito a nivel personal, profe. Queremos conocerlo un poco. ¿Cómo inicia su historia en este deporte, profe? ¿Cómo llega el balonmano a su vida? Bueno, primero me considero un apasionado de mi deporte, de lo que me gusta desde que lo conocí. Llegó desde el diversificado. Estudié carrera para deportes, en este caso soy un perito en deportes. Una carrera que anteriormente gestionaba la Confederación Deportiva, ahora ya no está. Luego ahora se convirtió ya también en parte de una licenciatura. Super. Parte del pensum era la clase de balonmano. Siempre desde niño me gustó el deporte, el sueño de estar en selección nacional de fútbol o de cualquier deporte, porque practiqué todo deporte. Pero llegó el balonmano exactamente en el cuarto perito. Ahí lo conocí. Tuve unos docentes que me lo inculcaron, me lo enseñaron de una buena forma. Y a partir de ahí llegó a mi vida el deporte y ahí estamos apasionados. Eso ya hace 20 años. ¿Lo practicó a nivel jugador, se podría decir? Sí, lo practiqué como jugador. Fue donde empecé a aprenderlo. Durante, 5 años estuve en parte de formación. Luego ya empecé con selección departamental. Empecé un proceso de selección nacional por situaciones físicas, una lesión por ahí. Empecé seguí mi situación de docente deportivo, pero empecé ya en el proceso de entrenamiento y es lo que me ha llevado a tener la experiencia que hoy en día tengo como entrenador. Ok, súper. ¿Cuánto tiempo de ser entrenador de la Selección Nacional de Balonmano? De Selección Nacional llevo ahora mismo 7 años. Anteriormente nosotros manejamos el ciclo olímpico. En el ciclo olímpico anterior estuve con el equipo femenino, donde lo culminamos en Managua en el 2017, si no estoy mal. En los, Juegos Centroamericanos de Managua, ahí nos consolidamos con la medalla de oro. Posterior a eso, llegamos a Juegos de Barranquilla, Centroamericanos y el Caribe, teniendo un 5º lugar. Y posterior ya a eso, ya solo clasificaban 3 a Juegos Panamericanos. Cambié el ciclo ya con el equipo masculino. Ok, buenísimo. Ya que nos comenta, profe, que ha sido parte de este deporte como jugador y ahora como entrenador, de estas dos facetas, profe, ¿cuál ha disfrutado más? ¿Cuál le ha dado más alegrías cuando estuvo como jugador o ahora que es entrenador? Es diferente y las dos se disfrutan porque estar adentro de la cancha compitiendo, anotando goles, nuestro deporte es de contacto, claro, bajo los límites que permite el reglamento, se divierte jugando, pero ya el momento de uno estar afuera de la cancha dirigiendo al grupo, igual es apasionante el ver cómo los jugadores van teniendo una evolución en su desempeño físico, técnico. Entonces, cada una de las dos etapas tiene una faceta muy bonita. O sea, no puedo decirte que he disfrutado ser más jugador o disfrutar ser más entrenador. Las dos las he podido disfrutar. Okay. De lo más bonito, profe, de representar a Guatemala en el extranjero, ya nos comentaba de que ha participado como entrenador en varias competencias. De lo más bonito de representar a Guatemala en el extranjero, profe. Creo que no hay nada más lindo que escuchar el himno del país. Eso creo que es lo más especial que uno puede, como decimos al buen Chapín, se nos eriza la piel cuando escuchamos nuestro himno, cuando sabemos de que estamos en representación de los millones de guatemaltecos. Esos son los momentos más especiales. E igualmente lo importante cuando se llega a obtener un triunfo, sabiendo todo el sacrificio, en este caso y ahora como entrenador, que se ha hecho de mi persona, pero sobre todo de los elementos más importantes que son los jugadores. Entonces ver recompensado el sacrificio de ellos al haber cumplido sus objetivos deportivos, eso creo que también no tiene precio, no tiene muchas veces las palabras
cómo expresarlo, más es lo que se puede sentir. Buenísimo. Quisiéramos que nos comentara, profe, un poquito cómo es que se programan las preparaciones en la selección nacional, los microciclos y los macrociclos. ¿Se hace cuando ya se va a estar de cara a una competencia o se hace de manera frecuente sin que se tenga una competencia cercana? ¿Cómo es que se manejan estas nosotros preparaciones? Anualmente, bueno, sabemos nuestras prioridades ya con selecciones mayores es manejarnos en el ciclo olímpico. Como todo deporte, en la pandemia han pasado circunstancias complejas, pero nos hemos tenido que sobreponer a ellas. Entonces programamos habitualmente nuestro inicio de ciclo, era el año pasado con los Juegos Centroamericanos. En un inicio iban a ser en El Salvador, ellos declinaron, han pasado situaciones diferentes por la pandemia, entonces ahora recién tenemos la buena noticia, primero, que se van a realizar este año. Estamos hablando entre octubre y noviembre de este año. Tenemos también la muy buena noticia que va a ser en nuestro país. No hay nada mejor que jugar en casa. Pero yendo a la pregunta concreta, es que nosotros esperamos el ciclo del macrociclo que tenemos, lo manejamos por año. Entonces, cada año vamos estableciendo competencias fundamentales. Y entonces, por ejemplo, este año nuestra competencia fundamental van a ser los Juegos Centroamericanos, queriendo revalidar, porque el equipo masculino, que en ese momento yo no estaba, era el entrenador Pluvio Santos, también obtuvo la medalla de oro. Entonces, muchas veces, o en nuestro deporte, también somos el equipo a vencer. Entonces, debemos prepararnos de una mejor manera, porque cada equipo llega al juego con nosotros a como que fuera una final. Entonces, para nosotros todas son unas finales, pero sí vamos. Durante todo el año establecemos 1 o 2 competencias principales y a partir de ello dosificamos todas las cargas. Tenemos, como todo deporte, su etapa de preparación general, ya una preparación más específica y aproximación para llegar con los atletas a su mejor punto para su competencia fundamental. Súper. Ya que nos menciona el tema de la pandemia, profe, ese 2020 que fue tan complicado a nivel deportivo, ¿verdad? ¿Cómo lo manejaron ustedes, profe? ¿Qué tanto les afectó? Porque sabemos de que los atletas pues continuaron entrenando en casa, pero en casa entrenaban la parte física, la parte de fuerza, la parte de resistencia, pero esa falta de juego, esa falta de entreno en cancha, ¿qué tanto les afectó? Como a todos, tanto en lo deportivo como en lo social, en todo aspecto afectó a jugadores, a cuerpo técnico, se rompieron muchas planificaciones. Recién nosotros, bueno, en la pandemia, por ejemplo, que cuando cerraron, recuerdo yo, el aeropuerto y todo, nosotros estábamos con el equipo en una preparación en México. Nos costó un poco ir. Estábamos fuera del país. No recuerdo el día exacto, pero un ejemplo, iban a cerrar jueves el aeropuerto, nosotros íbamos a regresar el mismo jueves, ya no pudimos regresar, tuvimos que viajar a Tapachula, viajamos por tierra y fue una expedición. Al final esto hizo equipo con el grupo, ¿verdad? Pero a partir de ello no estábamos nadie preparados para esto, para lo de la pandemia. En un inicio pensábamos va a ser un mes, va a ser una semana en un inicio, porque lo escuchábamos tan lejos, no pensamos que lo íbamos a vivir más ahora que ya 2 años. Pero sí afectó bastante con el hecho de que repetía, se suspendieron, se cancelaron muchas competencias. Los muchachos en un inicio pues se les envió trabajo a casa, más que todo para mantener la condición física. Posterior a ello, de unos cuantos meses en la federación nuestra se tiene una casa de selecciones. Okay. Entonces se trató de concentrar a la mayoría de jugadores. Estoy hablando de las categorías que manejamos, que en selecciones nacionales son juveniles, aproximadamente 18 años, junior que hasta 20, ya la selección absoluta. Entonces tratamos de concentrar tanto en rama femenina como masculina, haciendo una buena gestión administrativa y de recursos, tenerlos concentrados y entrenando. Entonces, lastimosamente no competimos, que la competencia al final es lo que te da el parámetro de medición de la evolución. Por más que hagas competencias internas, por más que hagas fogueos con el propio grupo, no es lo mismo que ir y competir.
Entonces eso se detuvo, nos afectó, pero creo que concretado esto es que mantuvimos a nuestra gente en un mayor porcentaje concentradas en un lugar. Ellos recibiendo sus clases en línea de la universidad, de los colegios. Lógicamente la gente que trabaja pues tenía que estar yendo a su trabajo o trabajo home office o lo que fuera, y a ellos sí se les guiaba el trabajo. Hasta este año es que ya vamos a poder competir y claro, nosotros como entrenadores es lo que nos gusta también, a los jugadores no se diga el tener competencia, entonces eso es lo que hoy en día nos tiene motivados para hacer el trabajo de una mejor manera. Buenísimo. Por último, profe, actualmente ¿en qué nivel se encuentra la selección nacional? Hablando acerca del tema de la edad deportiva de los atletas que conforman la selección nacional actualmente. Profe, se lo pregunto porque a veces los equipos, las selecciones pasan por varias etapas. Hay etapas en las cuales la selección está formada por un promedio de atletas bastante jóvenes. Claro. Posterior a esto, pues quizás los atletas están llegando a su madurez deportiva y también hay etapas en las cuales se está viviendo transiciones. Están entrando atletas nuevos y están saliendo estos atletas de alguna manera con un grado de madurez. ¿En qué momento se encuentra actualmente la selección nacional? Te comento, nosotros, tenemos un director técnico, coordinador de entrenadores, y hablamos con él, con el grupo de entrenadores, y lo primero que decimos es que no juega la edad o temor porque sos muy pequeño y no tenés experiencia, o ya estás pasado de años y no vas a jugar porque ya estás al buen chapín, podríamos decir, viejito. No, tratamos de, en su momento juega la gente que está en mejor condiciones, pero la selección actualmente, posterior a los Juegos Centroamericanos y el Caribe que fueron en el 2018, sí, muchos atletas optaron ellos y en común acuerdo con el cuerpo técnico también de culminar su ciclo deportivo. Entonces ya ahora nos quedamos con un grupo, podríamos decir, de transición, pero que a la vez no se nota esa transición, porque los jugadores jóvenes, que en su momento eran jóvenes, ahora ya es la gente madura del equipo, tiene una madurez importante ya de competencia. El equipo está aproximadamente, lo anotamos el otro día, 26 años es el promedio de edad del equipo, que es una edad relativamente joven. Entonces tenemos a este grupo que esperamos en su mayoría se mantenga este ciclo y el próximo ciclo. Apuntamos a que en el ciclo olímpico va a ser un ciclo importante, pero en su mayor madurez creemos que podemos hacer muchas más cosas importantes en el siguiente ciclo olímpico. Buenísimo, pues un gusto haber estado platicando con usted este ratito, profe. Vamos a estar muy pendientes de sus actuaciones este año que empieza el nuevo ciclo olímpico. Le agradecemos mucho el tiempo que nos dio y fue un gusto haber estado platicando con usted, profe. Gracias a ustedes por la apertura, por felicitarles también porque promueven el deporte, sobre todo el deporte nuestro, el de nuestro país, que somos nosotros mismos los que nos debemos ir apoyando, y al público, pues ahí estamos siempre para que representemos a nuestro país y que al final de cuentas sientan que estamos haciendo lo mejor posible en la cancha con sacrificio para representar a nuestra amada Guatemala. Muchas gracias, profe, y felicidades por el buen trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Big Water, accesorios profesionales de natación.